Buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla aquí en la sede de la Fundación Ramón Areces. Hoy vamos a hablar de desigualdad, un tema que está de mucha actualidad, sobre el cual se habla muchísimo desde hace algún tiempo, y vamos a hacerlo con Clara Martínez Toledano, que es Assistant Professor del Imperial College Business School, y con Juan Gabriel Rodríguez Hernández, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y vamos a seguir un poco el esquema que seguimos habitualmente en estas charlas, que es, bueno, pues es una conversación, vamos a tocar todos los temas que nos dé tiempo, y yo querría que tuviéramos tiempo para hablar de muchos temas, porque este es un tema bastante complejo y que tiene muchas aristas y muchas variantes. Y si os parece, yo os pediría, Clara, empezar un poco por una visión general de la desigualdad a lo largo del tiempo y en estos últimos años, por lo tanto, a partir de la crisis financiera y luego con el COVID, etcétera. ¿Cuál es tu visión, brevemente, cuál es tu visión de esta evolución de largo plazo y en este medio plazo que comienza a partir de la crisis financiera? Vale, perfecto. Pues, bueno, cuando hablamos de desigualdades económicas podemos hablar tanto de desigualdad de renta como desigualdad de riqueza. Y en ambos casos lo que observamos es que la desigualdad de la renta cayó estrepitosamente en las economías avanzadas desde principios del siglo XX hasta los años 80, al igual que la desigualdad de la riqueza, pero desde 1980 lo que observamos en estas economías es un crecimiento bastante considerable, aunque hay heterogeneidades entre países, que se ha exacerbado a raíz de la crisis global financiera de 2008. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de incremento de la desigualdad, como decía, es bastante heterogéneo, porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos este crecimiento ha sido mucho mayor que en Europa occidental. Juan Gabriel, también como una primera introducción de una visión, de tu visión un poco del largo plazo y del medio plazo. Sí, a los datos que estaba comentando Clara, me gustaría añadir básicamente que aparte de Estados Unidos, un gran o fuerte incremento se ha producido en países como China, que no es desdeñable, y luego en Europa es verdad que ha aumentado, pero no ha sido tan homogéneo como podríamos pensar a priori. Hay países como por ejemplo España y Francia, que aunque han visto su desigualdad aumentar, no ha sido tanta ni en la misma magnitud que otros países europeos. Y luego también, por matizar también un poco y añadir riqueza al debate, la desigualdad aumentó mucho, significativamente, tras la crisis financiera, pero ya en casos como España e Irlanda, la desigualdad ya estaba creciendo desde el 2002. Lo que pasa es que me imagino que el hecho de que estuviéramos en un ciclo alcista hizo que esa subida de la desigualdad desde el 2002 al 2007 no llamara tanto la atención como la que luego se ha producido tras la crisis financiera. Y luego, con respecto a la COVID, por lo menos nuestras mediciones preliminares como son, lo que atestiguan es un fuerte incremento de la desigualdad y de la pobreza en general, por lo menos en los estudios de los que disponemos datos en Europa y en Estados Unidos, es muy potente, aunque sí que es verdad que los primeros datos de Estados Unidos son un poco optimistas, en el sentido de que están recuperando el consumo y se está recuperando un poco los datos prepandemia. Sí. Veremos a ver qué ocurre en países como España, todavía es un poco preliminar. Pero, luego hablamos más del caso de la COVID en España. Yo creo que hay un tema que los dos habéis comentado, que es la cuestión esta de la diferencia, porque realmente existe una clara diferencia entre dos grupos de países, básicamente los anglosajones y China, donde estos efectos de aumento de la desigualdad se muestran con mucha claridad, y luego otros países de Europa donde, bueno, en general son heterogéneos, pero en general este impacto tan fuerte no existe. Pero yo tengo la sensación, Clara, de que el hecho de que existan tantos datos sobre todo los países anglosajones, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, hace de alguna forma que por analogía se compare a otros países, ¿no? Yo estuve en una reunión científica hace poco y los datos decían, no, porque la movilidad ha caído muchísimo, al 50%, y dicen, no, la movilidad, pero en España estamos hablando, ese dato es de Estados Unidos. Te trasladan los datos de otros países al caso español o al caso de países europeos, donde yo creo que es muy difícil aplicar, o el 1%, por ejemplo. Hablar del 1% en España, lo siento, no tiene sentido. En Estados Unidos sí que tiene sentido. En
el Reino Unido también, ¿no? ¿Tú crees que esto...? No, eso es un buen punto. Yo creo que parte de la razón por la que es verdad que a veces se extrapola los resultados de Estados Unidos a otros países es porque hasta hace muy pocos años teníamos muy poca evidencia sobre las tendencias de desigualdad a nivel global. Entonces se intentaba extrapolar pues, todo lo que ocurre en Estados Unidos a países como España, donde sabemos que los niveles de desigualdad, aunque han aumentado, son menores. Dicho esto, por ejemplo, el Laboratorio para Desigualdades Globales de París, con el que colaboro, está haciendo un esfuerzo bastante grande en intentar cubrir no solo Estados Unidos, para intentar nutrir el debate no solo con las tendencias de Estados Unidos, pero de otros países. Y se han hecho esfuerzos en los últimos años, sobre todo para cubrir las tendencias sobre desigualdad de la renta en regiones como Rusia, China, India, incluso África subsahariana, Oriente Medio y Latinoamérica, y lo que vemos es que las tendencias que se observan en Estados Unidos parecen también aplicar a las economías emergentes. Vemos que Rusia, China, India han experimentado un incremento de la concentración de la renta bastante fuerte en las últimas décadas, mucho mayor que el que tenemos en Europa occidental. Dicho esto, sin hablar de las tendencias, también lo que vemos es que los niveles son muy diferentes. Por ejemplo, en base a los datos del Laboratorio para las Desigualdades Globales, la región más desigual del mundo parece ser Oriente Medio, seguida del África subsahariana y Latinoamérica. Y en la parte más baja, o sea, el grupo de regiones con los niveles de concentración de la renta más bajos, como decía, está en Europa, seguidos de Estados Unidos. Que a pesar de que siempre hablamos de que es una región con unos niveles de concentración de la renta altos, cuando lo pones en comparativa con otras regiones del mundo, te das cuenta de que sí es desigual, pero no igual de desigual que, por ejemplo, Oriente Medio. Sí. Yo creo que también en el caso español, Juan Gabriel, ha habido una visión, sobre todo a partir de la crisis financiera, como un tanto extrema de decir, yo he oído exministros hablar de la desigualdad se ha multiplicado por 2 después de la crisis financiera y la pobreza por 3, como, bueno, primero un desprecio bastante alto a los datos, a lo que dicen los datos, y segundo, una falta de correspondencia con la realidad, ¿no? Porque efectivamente yo buscaba algún indicador, mentalmente algún indicador que realmente se hubiera multiplicado por 2 o por 3 y no conseguía. Como decía antes, para el caso español, eso que apuntas es totalmente cierto. Se ha exagerado muchísimo y se ha llevado el debate casi a lo ideológico que no a lo fundamentado en datos y en estudios serios. Los datos lo que te dicen es que del 2002 al 2007 el coeficiente de Gini aumentó 1.9. Y del 2007 al 2019 ha aumentado un 1.3. Y son datos que están a la luz del día y que son accesibles al público. No cuesta nada, cuesta simplemente meterse en Google. Y esta realidad es diferente a la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos y otros países. Totalmente. Un poco siguiendo la línea de lo que estabais apuntando vosotros dos antes, no es solamente que Estados Unidos sea el líder en cuanto a los datos, que lo son. Además, cuentan con una gran flexibilidad. Durante la pandemia, el Bureau of Labor Statistics ha sido capaz de montar una encuesta entre el mes de abril y el mes de julio del 2020, en coordinación con multitud de otros organismos estadounidenses. Eso, no digo ya en España, en Europa me gustaría poder encontrar esa flexibilidad y adaptabilidad en el corto plazo. ¿Te refieres a los pools? Sí, exactamente. A los pools. Sí. Y luego, también por otro lado, no podemos engañarnos. Estados Unidos no solamente es líder en cuanto a las bases de datos, sino líder en cuanto a los investigadores. Cuando los mejores investigadores están en Estados Unidos, cada artículo o cada trabajo que ellos realizan, su impacto va a ser mucho mayor. Entonces, eso ejerce una fuerza que nos lleva, sin querer, a ser seguidores, ¿no? Es un buen punto. A ir un paso por detrás es siempre. Muy buen punto. Es verdad lo que decía Clara, sin duda alguna. Centros de investigación como la Paris School of Economics, ahora la London School of Economics y probablemente algún que otro centro de investigación se están uniendo en esa voluntad, ¿no? de ser líderes. Pero eso lleva tiempo y yo espero que más universidades en Europa se animen a tomar esa iniciativa, la verdad. Sí. Yo quiero volver a una cosa que comentaba Clara, que yo creo que es muy importante cuando hablabas de que, bueno, que podemos tener desigualdad de las rentas, pero también de la riqueza, desigualdad de otros factores, ¿no? Voy a leer un trocito del programa de estabilidad que presentó España a la Unión Europea de 2019-22,
donde habla de la elevada tasa de paro, de la elevada deuda pública y externa y del elevado nivel de desigualdad, tanto de salarios, de renta, como de consumo, como de riqueza intergeneracional, territorial y de género. No sé, ¿qué te parece? Meter en la batidora todas las... Porque yo creo que España tiene versiones de la desigualdad donde ni mucho menos es campeona, ¿no? Claro, es que por eso digo, cuando empezaba mi intervención, que al final la desigualdad es un concepto multidimensional que toca muchísimas dimensiones, como puede ser el género, como puede ser el medio ambiente, como puede ser la renta, como puede ser la riqueza. Por ejemplo, en el caso de la riqueza, España es singular en que a nivel europeo tiene unos niveles de concentración de la riqueza por debajo de la media. Esto se debe fundamentalmente a que la vivienda tiene un papel importantísimo en España, porque el número de propietarios, el porcentaje de propietarios de vivienda en España es muy alto, ha caído a raíz de la crisis, pero sigue siendo muy alto en perspectiva o en comparativa europea e internacional, y eso hace que, como las clases medias tienen acceso a la vivienda y el precio de los activos inmobiliarios ha aumentado mucho en las últimas décadas, las clases medias también se han beneficiado de este crecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando miramos a las estadísticas sobre desigualdad de la renta y a los indicadores de desigualdad de la renta, sí que vemos que en España sí que está por encima de la media en cuanto a desigualdad de ingresos se refiere. Así que es importante siempre diferenciar, y por eso me gusta enfatizar en que no es lo mismo la desigualdad de la renta que la desigualdad de la riqueza. Ni siquiera la desigualdad del consumo, ¿no? Juan Gabriel, en términos de consumo, porque al final realmente la desigualdad que nos interesa es efectivamente la del consumo, ¿no? No es más importante si somos muy desiguales a la hora de consumir que a la hora de la renta. Sí, aquí es muy importante marcar diferencias. En cuanto a la desigualdad de renta antes y después de impuestos, sí. Es conveniente decir que la desigualdad en España es importante, significativa, lo es también en otros muchos países, pero cuando nos fijamos en la renta disponible, que es la que te posibilita consumir, es la que de verdad te permite adoptar tus decisiones de consumo, la verdad es que se ha comportado bastante bien. Es decir, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el sistema fiscal español ha permitido, y hay datos que lo corroboran, sí. Hay un reciente libro publicado por Antonio Manresa y Samuel Calonge, que lo que dicen es que el sistema fiscal ha permitido reducir muy mucho la desigualdad antes de impuestos. La desigualdad de mercado se reduce muchísimo una vez que tienes en cuenta transferencias, impuestos, pero eso no etcétera. Sucede en todos los países. Efectivamente, es decir, que de la misma manera que debemos de sacar a colación las cosas malas, las que funcionan mal en este país, eso se ha comportado relativamente bien. Hay peros, hay matices, que podemos entrar en ello. Hablaremos ahora luego justamente de este tema, del efecto de las transferencias. Y luego, ya por marcar una tercera diferencia con respecto a la desigualdad de riqueza, pues es verdad que en España es alta, estamos hablando de un Gini de 0,54, pero es que en Estados Unidos estamos hablando del 0,83, e incluso, curiosamente, en esta variable, países nórdicos que normalmente se comportan muy bien en desigualdad de renta, en desigualdad de riqueza se comportan bastante mal. Fatal. Estamos hablando de 0,73 en Suecia y en Noruega y 0,74 en Finlandia. Efectivamente. O sea, quiere decir que cuando lo hacemos mal debemos de decirlo, pero ya quisieran algunos países estar en algunos parámetros como estamos en España. Otra cosa es, con respecto a lo que tú marcabas antes, otra cosa es que el programa fiscal deba de aumentar la base imponible para aumentar la recaudación y así reducir el déficit primario. Sí. Eso es otro asunto. Ese es otro tema, sí, sí. Ahora luego intentaremos ponerlo todo un poco en contexto, pero volviendo un poco a la frase que os decía antes, la frase empezaba con todas estas cosas que iban mal y tal, y hablaba del desempleo, ¿no? de la alta tasa de desempleo, que todos evidentemente estamos de acuerdo que en España es muy alta, ¿no? Y os leo una frase pronunciada por alguien que tú conoces muy bien, que dijo: la mayor desigualdad en España la provoca el desempleo. El 90% de la desigualdad la provoca el desempleo. Esto lo dijo Piketty en una entrevista en un diario español. Por lo tanto, cuando decimos desempleo, en España, cuando decimos desempleo y desigualdad, no sé, es como una reiteración de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que está claro es que el desempleo contribuye enormemente a la desigualdad de la renta, porque sabemos que evidentemente los que están desempleados
tienen acceso a unas rentas o tienen unas rentas que son menores que las rentas que obtienes cuando estás trabajando, y por lo tanto lo que hace es reducir en términos relativos el porcentaje o la participación de la renta en la parte más baja de la distribución. Dicho esto, hay muchas más razones que explican por qué hay desigualdades económicas en España, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos en los datos en los últimos años es que las rentas de capital han aumentado enormemente su participación en el total de la renta nacional. Y eso no viene eso no se debe al desempleo, ¿no? Y como sabemos que, por ejemplo, las rentas del capital se encuentran concentradas en la parte más alta de la distribución de la renta, eso ha contribuido también a que aumente la desigualdad de la renta. Entonces, por ejemplo, en lo que vemos desde 2008 hasta la actualidad es que ha habido un aumento de la concentración de la renta en la parte alta de la distribución, que se debió en parte al aumento del desempleo durante los años de la crisis, que se fue corrigiendo poco a poco, pero que se ha exacerbado con el aumento de los retornos de los activos financieros, que son los que generan las rentas de capital. Por lo tanto, bueno, estoy de acuerdo en que el desempleo es un factor importante. Yo creo en nuestro caso, por ejemplo, hay un informe también de la OCDE que lo marca del incremento de la desigualdad, el 80% vendría explicado por el incremento del desempleo. Y luego, evidentemente, hay otros factores, pero sí, en el caso español la variabilidad del desempleo es tan grande, porque cuando viene la más pequeña crisis, de repente salta espectacularmente. No quiero decir el desempleo juvenil, que ya crece exponencialmente cuando hay cualquier pequeña crisis. Parece que es un factor muy determinante. Totalmente, ¿no? Y lo vemos en las series. Vemos que en periodos alcistas la desigualdad cae, la desigualdad de la renta cae, y cuando llega una crisis que aumenta el desempleo, la desigualdad aumenta. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo en que es el principal factor, pero bueno, yo creo que no nos podemos olvidar del aumento del peso de las rentas de capital y la renta, que parece indicar que va a seguir aumentando, porque lo que vemos en las series es que la tendencia es creciente y sigue aumentando, a pesar, por ejemplo, del shock de la pandemia. Sí, lo que pasa es que esa medida, Juan Gabriel, cuando a veces se habla de los trabajadores, de cuál es la participación de los trabajadores en la renta total, y se hace como una especie de analogía de si los trabajadores tienen una menor proporción en la renta total, eso quiere decir que la desigualdad tiene necesariamente que aumentar, porque están perdiendo peso, pero realmente aquí hay temas metodológicos y de cálculo que son importantes. Por ejemplo, si yo cojo a todos los autónomos de Globo y los hago empleados, sabéis lo que pasa, ¿no? que cambian las cuentas. Que aumenta la proporción de las rentas del trabajo y disminuye la proporción de las rentas de capital, por el mero hecho de hacer a estos señores autónomos, hacerlos empleados, ¿no? Entonces, digamos, ¿no tienes la sensación de que a veces hay algunos indicadores que son muy difíciles de interpretar, pero que se interpretan con mucha ligereza, digamos? Es un tema muy complejo, porque a lo que estabais comentando, que yo coincido con vosotros, el mercado laboral es clave para explicar la desigualdad en España, y las rentas del capital, como decía Clara, creo que lo son también. Nos faltan varios elementos en este debate. Al hilo de lo que estabas comentando, sobre si la participación de las rentas laborales aumentan o no en la renta total del país, tiene que ver la tecnología. Claro. Tenemos que hablar de tecnología, y la tecnología, cuando hablamos de tecnología, normalmente decimos el cambio tecnológico. No, cuidado, hay muchos diferentes tipos de tecnología. Hay unas tecnologías que hacen aumentar la productividad más que otras, y eso genera o puede generar distintos efectos sobre la desigualdad. Entonces, ahí tenemos que entrar. Parece ser, por los estudios que se tienen, sobre los que se tiene constancia, que el efecto de la globalización no es tan fuerte como se pensaba. Bueno, pero aun con todo eso hay que tenerlo en consideración. Dentro del mercado laboral, decimos, el mercado laboral tiene unos efectos importantes, en concreto el desempleo. Vale, bien, pero deberíamos de ser capaces de entender a qué obedece ese desempleo. Hay distintas instituciones en el mercado laboral que determinan ese desempleo, y no todas ejercen una misma influencia sobre la desigualdad. Y de la misma manera nos podríamos meter con el sistema educativo, o podríamos entablar conversación con el propio sistema fiscal. Todos esos elementos confluyen en un efecto final global sobre la desigualdad, están actuando al mismo tiempo y no es fácil separarles. Lo que pasa es que para el caso particular de España es muy fácil, entre comillas, esa narrativa,
¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tú estás viendo que la economía española es muy cíclica, tiene un efecto cíclico muy potente, y la desigualdad siempre, lo que ocurre es que cuando el desempleo aumenta muchísimo, la desigualdad aumenta significativamente, y al contrario, con lo cual el establecer esa cuenta fácil de desempleo genera desigualdad y empleo genera igualdad es sencillo de ver, porque tú mismo hasta lo observas en la calle, pero luego cuando tú te enfrentas a los datos y a la realidad y a la profundidad de lo que está pasando, tanto en el corto plazo, que es cuando tú te fijas en el ciclo económico, y sobre todo en el medio y largo plazo, fuerzas como la tecnología, por volver y terminar sobre lo que decía, ejercen su influencia en el medio y largo plazo. Y eso está entre nosotros, pero no, parece que no lo percibimos, pero está ahí, ¿no? Y tenemos que ser capaces de desentrañarlo, y no es nada fácil. Sí, pero yo coincido totalmente contigo en que está ahí y es algo que lo que tienes que preocuparte porque tendrá ese impacto en el medio plazo y hay que empezar a actuar ya porque, digamos, estas tendencias son tendencias... Sobre todo, si me permites el matiz, porque cuando hablamos de desempleo, a lo mejor el desempleo es un mero canal. Sí, sí. Porque detrás del desempleo a lo mejor lo que tienes es el efecto de la tecnología. Con lo cual, lo que debes de atacar es la raíz del problema, no el canal, sino el origen de dicho problema, ¿no? Sí, sí. Pero has dicho una palabra narrativa que es justamente la palabra que yo tengo aquí apuntada como la siguiente parte de los comentarios. Os voy a leer un trocito que a mí me chocó bastante cuando lo leí. Dice, pese a que los indicadores mostraron un avance, bueno, dice, la sociedad española continúa siendo más desigual que antes de la crisis. Pese a que los indicadores mostraron un avance importante hacia mayor igualdad del año pasado, todavía supera los niveles del 2008. Así lo refleja la ratio S80-S20. Este indicador compara los ingresos del 20% más rico de la población con el 20% más pobre. Aunque mejoró 6 décimas el año pasado, del 6,6 al 6, todavía es mayor que en 2008, que era el 5,9%, lo que quiere decir que la diferencia entre lo que ganan los ricos y los pobres es todavía más grande que hace una década. Estamos hablando del 6 frente al 5,9. Y la interpretación es, esto es una situación más o menos desastrosa. Os leo también un trocito de la interpretación de una encuesta muy reciente en la ciudad de Barcelona, donde la idea básicamente es la misma. Dice, los indicadores han mejorado. Dice, para ello es aconsejable interpretar con la máxima prudencia el indicador de esta encuesta que señala que el riesgo de pobreza relativa en Barcelona bajó del 23,8% en 2017 al 21,7% a finales de 2020 y comienzos del 2021. Una bajada bastante significativa. Hay que interpretarlo con mucha prudencia. O sea, si sube no hace falta tanta prudencia, si baja hay que tener mucha prudencia. ¿No parece que aquí hay mucha narrativa de algo que realmente, o sea, un incremento de este ratio de 0,1 no es variabilidad muestral simplemente? ¿Qué narrativa hay detrás de eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo en que, evidentemente, si tuviese que interpretar ese ratio, diría que se ha mantenido constante. Yo también. Estoy totalmente de acuerdo. Pero he de decir que si miramos a los indicadores que utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio, que suelen ser las participaciones de los distintos percentiles en el total de la renta, por ejemplo, de la riqueza, sí que vemos que en el caso de España, por ejemplo, el 1% más rico en renta tiene, en términos relativos, más en 2019, que es el último punto en el que el último dato que tenemos, que en 2008. O sea que, dependiendo del indicador al que miremos, podemos interpretar los resultados de una manera diferente. Sí, pero sí, la diferencia es clara. Pero la diferencia es bastante clara. Claro, tiene que ser clara, porque si es una diferencia de 0,1, claro, pues estamos haciendo sobreinterpretación. No, por eso yo estoy muy a favor de que todos este tipo de narrativas estén sustentadas en análisis rigurosos de los datos. Y en particular en el caso de la desigualdad, yo siempre estoy a favor de mirar a diferentes indicadores y a diferentes fuentes.
porque sabemos que muchas veces los resultados son diferentes dependiendo de si se usan encuestas, si se usan datos fiscales, etcétera. Así que creo que es importante sustentar la narrativa en base a todas las fuentes disponibles, que en algunos casos son peores que en otros. Por ejemplo, en el caso de la riqueza tenemos muchas peores fuentes, o sea, las fuentes son peores, pero bueno, cada vez se está haciendo un esfuerzo por parte de las instituciones de cubrir mejor y de mejorar las fuentes disponibles para poder analizar la desigualdad. Sí, porque, digamos, aquí, Juan Gabriel, yo pensaba, es bastante distinta la visión que tiene el profesional o el académico de la visión que se transmite a la población en general, ¿no? Sobre todo por lo que dice Clara, el profesional está mirando, esto es multidimensional, y entonces estás mirando y ves por aquí un efecto, por aquí otro. Sin embargo, parece que lo que se transmite muchas veces a la sociedad con intereses X es que todo está siempre peor, ¿no? Y todo lo leo de la peor manera posible, y si mejora, digo, cuidado, porque esto no hay que interpretarlo, pero si empeora sí que hay que interpretarlo, ¿no? ¿Tienes esa sensación de que hay una gran divergencia entre el profesional y el académico y lo que se transmite a la población en general? Sí, sobre este tema en particular. Yo tengo la misma impresión. Yo creo que en el mundo académico, cuando tú te reúnes en congresos o en seminarios o hablas con otros colegas sobre estos temas, pues como hablas de datos y con datos y tú has trabajado con ellos, puedes no solamente llegar a un acuerdo sobre qué está pasando, sino además puedes llegar a una misma medicina, qué sería lo correcto o lo mejor para paliar este problema en caso de serlo. Cuando ese debate trasciende a los medios de comunicación y a la sociedad, el problema es que hay otros intereses que el meramente científico. Cuando esos intereses entran en liza, el problema es que dependiendo de qué, entre comillas, ideología cada uno de esos medios tenga, se van a hacer eco de una manera o de otra, de unos datos u otros, de unos índices u otros. Tú sacabas a colación ese índice, ¿vale? Uno puede criticar ese índice, o podría utilizar otros índices, y nos podríamos pasar la vida... lo que comentaba Clara hace un momento. Dice, pero, yo miro a otros índices y veo otras cosas. Pero eso en la academia es normal. Tú no te basas en un solo índice y normalmente intentas también basarte en varias bases de datos. Pero eso los medios de comunicación normalmente no lo hacen. Al final lo que ocurre que es, bueno, pues que por un lado tienes a aquellos que dicen la desigualdad no es un problema, con eso se quitan todos los estudios empíricos, científicos que se pueden hacer al respecto, sean positivos o negativos, y por otro lado hay otra vertiente que dice este es el único problema. Y muchas veces pareciera además que la desigualdad es única, cuando realmente la desigualdad tiene composición, tiene dentro de sí distintos componentes que la hacen una variable muy compleja. Cuando nosotros decimos en un debate con el público la desigualdad, pues probablemente debiéramos, y cada vez más, transmitir la idea de que detrás de la desigualdad hay muchos fenómenos y que no es simplemente una variable homogénea y que es positiva o negativa por naturaleza. Habría que entrar en detalle sobre sus distintos componentes, porque no todos son iguales y no todos ejercen un efecto igual de dañino sobre, por ejemplo, variables como el crecimiento económico. Pero bueno, por no extenderme la contestación, sí, la verdad es que no puedo decir más que una cosa es el debate académico, por un lado, y por otro lado es el debate informativo, en el cual, no sé si porque a lo mejor los académicos no nos metemos más, y dejamos en manos y siento decirlo, de economistas amateurs el debate, a lo mejor la culpa es nuestra, que no participamos de ello. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces nosotros hacemos dejación de nuestras funciones y, bueno, pues como de genética, del gen X, el gen Y, habla el que sabe, el biólogo, pero de economía aquí habla cualquiera y todo el mundo sabe, y como tú dices, hay mucho economista amateur que se lee el Financial Times y ya cree que con eso es suficiente. Sí. Y eso es un problema. Y también, en parte, también lo que sucede es un poco lo mismo que sucede con el tema de la transición ecológica o de los problemas ecológicos, ¿no? Que hay gente que cree que por enfatizarlo hasta convertirlo en el grandísimo y único problema está haciendo un favor a que se pueda resolver, cuando quizás eso lo que hace es que si luego las cifras no lo corroboran, al revés, le resta
peso. Este no es el caso del cambio climático, pero en el caso de una situación donde luego dices, la desigualdad es el gran problema de tal, y luego miras arriba y dices, hombre, pues sí, es un problema, pero bueno, pero no es el gran problema, ¿no? ¿Clara? No sé. Sí, a ver, yo creo que el verdadero problema de la desigualdad es el tema global, o sea, cuando lo miramos desde un punto de vista global, ¿no? Por mucho que los gobiernos quieran hacer algo para combatir la desigualdad, sabemos que vivimos en un mundo que es muy desigual y yo creo que esas son las desigualdades que de verdad son muy importantes. No es lo mismo vivir y nacer en África subsahariana que nacer en España o nacer en Alemania o nacer en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una visión del problema de la desigualdad más global que a nivel español, donde creo que evidentemente hay muchas cosas que mejorar, pero que si nos ponemos en comparativa con otras regiones del mundo, ahora que ya hemos estudiado otros continentes, vemos que no estamos tan mal y que Europa en realidad es un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de globalización, uno de los temas que yo creo que sí que son muy pertinentes en la actualidad y que atañen también a España y perjudican a España es, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Por mucho que en España intentemos recaudar o queramos ir detrás de toda la gente que evade, sí vamos a seguir teniendo países que tienen las puertas abiertas a gente con privilegios que pueda esconder su dinero, no hay mucho que podamos hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí el verdadero desafío que tenemos como sociedad en la actualidad es intentar combatir las desigualdades globales, más que mirarnos solo a nosotros mismos, sí. Que evidentemente hay mucho que hacer también dentro de los países, pero bueno, para mí el verdadero desafío es, ya hemos hecho mucho, hemos mejorado mucho, han caído muchísimo las tasas de pobreza, la pandemia ha puesto un poco el freno a estas tendencias, pero bueno, queda mucho por hacer y de verdad que cuando abres las series y empiezas a analizar otras regiones te das cuenta de que, bueno, que sí, que hay cosas que mejorar, pero que en realidad Europa y España, pues bueno, están mejor que otras. En esto también hay analogía con el cambio climático, ¿no? Sí. Que hay gente que no entiende que el cambio climático es global, es un problema global. Usted haga lo que... En Europa nosotros ponemos el precio de los derechos de emisión de carbono altísimo, pero si China no tiene y Estados Unidos tampoco, pues al final el ozono es el mismo. Sí. O sea, no hay diferencia entre el de uno y el de otro. Es lo que tú estás diciendo. Al final, si los flujos nos desaparecen porque se van a paraísos fiscales, pues bueno, poco estamos haciendo. Y bueno, esto me da pie y me viene muy bien para hablar de la capacidad del sector público de hacer algo en este aspecto, ¿no? Para amortiguar la desigualdad. Y algo que Juan Gabriel estaba comentando antes, ¿no? Cómo pasamos de lo que sería la desigualdad de mercado, o sea, la desigualdad que generaría el mercado sin la intervención del sector público, a el impacto de las transferencias, tanto pues, el desempleo, la jubilación, etcétera, más todo el tema de imposición directa. En el caso español, por ejemplo, que siempre hay tanta crítica y tal, la sociedad hace un esfuerzo enorme, porque esa desigualdad que es a nivel de mercado es tan grande, estamos hablando de un Gini del 55, Juan Gabriel, de mercado, 55, 56. Depende de la base de datos. Depende de la base de datos, pero... Sí. No te alejas mucho. Sí, por ahí debe estar. Después de las transferencias, después de los impuestos, etcétera, pues nos vamos a un 34 o a un... O sea, sí, más de 10 puntos. Más de 10, o sea, hay un esfuerzo enorme, mientras que en otros países la diferencia esa es minúscula, prácticamente inexplicable. Entonces, ¿tú crees que aún podríamos hacer más? Es decir, ¿cómo podríamos conseguir que esa desigualdad de mercado todavía se redujera más una vez que ya hemos hecho todas las transferencias? Porque, bueno, también está la cuestión de, y esto es sin contar el gasto público, ¿no? Porque si aquí le metemos el gasto público en educación, en sanidad o la vivienda, ¿no? Si metemos los servicios de la vivienda, la desigualdad todavía cae muchísimo más. Ya estaríamos hablando de niveles de desigualdad incluso más bajos que la media si metiéramos hasta la vivienda, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay... ¿Qué propondrías tú para incluso mejorar esta relación, esta capacidad de reducir la...? En España probablemente el gran problema de la desigualdad es antes de impuestos. Efectivamente. Es de las rentas del trabajo.
Y muy ligadas a estas hay dos variables fundamentales y que tienen que ver con el sector público. Uno es la educación y otro es el funcionamiento del mercado laboral. En cuanto a la educación, un problema que tenemos es, y que tiene que ver muy directamente con la parte de la desigualdad que a mí me importa más, que la desigualdad de oportunidades, es utilizar la educación para dar oportunidades a las personas, sobre todo a aquellos que tienen menos recursos y que tienen unas condiciones más desfavorables. ¿Cómo consigues eso? Pues la educación tiene que ser de alta calidad. Es decir, esas personas que salen fuera del sistema educativo en España no van a competir a día de hoy con los españoles, van a competir en un mercado mundial, van a tener que salir fuera de España y van a tener que competir con el mundo. Y solo con una educación de alta calidad van a poder competir con el resto del mundo. Lo mejor que podemos hacer por esas personas desfavorecidas y con pocos recursos económicos es que el sistema público, que es al que ellos van a acudir a estudiar, que les permita conseguir no solamente un título, sino además que les posibilite competir de tú a tú con cualquier ciudadano de cualquier país en el mercado mundial que hoy día existe. Por tanto, una mejora clara y significativa del sistema educativo en todos los niveles. Por ejemplo, en España la espada de Damocles es el temprano abandono escolar de los estudiantes, y eso en los estudios empíricos que se han realizado tiene una incidencia muy grande sobre la desigualdad de oportunidades, que a su vez genera más desigualdad total, ¿no? Entonces, me gustaría incidir sobre esto porque el sistema educativo es una de las claves, y es una pena que en España los partidos, al menos mayoritarios, no lleguen a un acuerdo después de tantos años ya de democracia como para darse cuenta que esto es un puntal de nuestra economía. Si no, no vamos a ningún lado. Es verdad que esto puede ser un lugar común en este debate, pero es que es verdad. O sea, es que sin una educación de calidad que nos posibilite eso, es muy complicado que luego estas personas en el mercado laboral puedan competir de tú a tú. Y luego, en cuanto al funcionamiento del mercado laboral, no nos engañemos, llevamos con el mismo sistema de negociación colectiva y con el mismo sistema de establecimiento de las reformas laborales 40 años. Sistemáticamente los gobiernos encargan informes a expertos, informes que luego son escondidos en los cajones 2 días después. Esto es una crítica para todos. Bueno, pues si no van a hacer caso los expertos, pues al menos hagan algo que tenga que ver con lo que se ha hecho en otros países, para que el mercado laboral sea asimilable al resto. No tiene sentido que el mercado laboral español tenga una cota de desempleo del 20% frente a otros países. Eso es una causa de desigualdad total antes de la intervención posterior del Estado, que no tiene parangón en Europa. Es decir, yo puedo tener mi título universitario, pero si el mercado laboral no es capaz de asimilarme como trabajador, de nada ha servido la inversión que haya realizado el Estado en mí. Con lo cual, necesitamos esas dos patas del banco, si no, no podemos salir hacia adelante. Y por ir más allá de los comentarios de Clara que ha dicho antes, estamos en un país en el que a lo mejor la desigualdad, quizás alguien que nos esté escuchando pueda sacar la conclusión de que no estamos suficientemente siendo incisivos en lo que está pasando con la desigualdad. Lo importante no es lo que pasa con la desigualdad global, lo importante es qué pasa con las oportunidades de la gente. Y esas oportunidades se ven menoscabadas si aquellas personas que son o están más desfavorecidas no reciben socorro por parte de quien les puede ayudar. Y quien les puede ayudar básicamente es el sector público. Ahí vamos, a la desigualdad de oportunidades. Sí, Clara, ¿Puedo añadir además de la educación y del mercado laboral, a mí también me gustaría incidir en que España es singular y creo que está muy relacionado también con sus altos niveles de desigualdad de la renta en perspectiva o en comparativa europea por su modelo productivo. España es un país que tiene un modelo productivo que es muy vulnerable a cualquier tipo de shock. Vimos que la crisis financiera estaba muy expuesto al sector de la construcción, y el shock de la crisis global financiera fue mucho más fuerte que en otros países. Ha llegado la pandemia y hemos visto que el shock de la pandemia ha sido mucho más fuerte en España porque el peso del turismo es altísimo en comparativa internacional. Entonces, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de qué mejorar en España para mejorar las estadísticas antes de redistribución, creo que también tenemos que repensarnos cuál es el modelo productivo que queremos en este país. Y yo quiero pensar, porque soy una persona optimista, que hay
otros tipos de modelo productivo que podrían funcionar mejor, que aunque es verdad que en algunos ámbitos a lo mejor somos menos competitivos de lo que éramos, porque ya sabemos que ha habido mucha deslocalización a países del este, a otros continentes, tenemos mucha ventaja en comparativa, por ejemplo, en materia de energías renovables, en materia de agricultura ecológica, etcétera, que sí que podríamos intentar fomentar para crear un mayor valor añadido y creo que sería un crecimiento que sería mucho menos cortoplacista que el que podemos tener, por ejemplo, invirtiendo solo en construcción, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que parte también de los problemas, como mencionaba Juan Gabriel, que comparto del mercado laboral, se deben a que tenemos un modelo productivo que tampoco es capaz de absorber el talento a los que estudian y no estudian en nuestro mercado, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería incidir también que yo creo que el modelo productivo también es importante. Sí, yo creo que aquí hay un desencuentro un desencuentro clásico y desde hace mucho tiempo entre las universidades y el sistema educativo en general y el mundo empresarial, ¿no? Porque aquí el problema no es que yo acabe con un título y no encuentre, es que el empresario, muchos empresarios, pequeños empresarios, que es la mayoría del empresariado en España, me ve como un gasto, no como una inversión. O sea, tú eres un universitario, cobras más. Por lo tanto, me cuesta más en términos de gasto, no en términos de inversión. Y esta es la visión desde el otro lado a la universidad. Bueno, era lo mismo. Pues, ¿tú qué quieres hacer? Yo qué sé. No voy a citar ninguna titulación para que nadie se enfade, pero una titulación que no tiene ninguna trascendencia, que no tiene ninguna relevancia actualmente, donde no hay demanda, pues bueno, te la ofrecemos de toda mente. Que hay tres que hacen esta titulación, pues vamos, la seguimos manteniendo, porque cerrar titulaciones, eso es anatema, ¿no? Entonces aquí está pues esta clásica dicotomía que es muy difícil de resolver, pero que bueno, que va en línea de lo que tú y Juan Gabriel estáis diciendo, son complementarios las aproximaciones, pues, porque digamos lo que Juan Gabriel, los problemas que Juan Gabriel estaba comentando, si con otro sistema productivo seguramente no tendrían este tamaño, ¿no? Yo os voy a proponer otro punto para ver qué os parece, porque antes comentaba Juan Gabriel del tema de la desigualdad, de la evolución después de la pandemia. Nosotros hemos hecho un trabajo utilizando nóminas, 3 millones de nóminas mensuales, no sé si os habéis encontrado alguna vez, y entonces hemos visto el enorme impacto que ha tenido los ERTE, sobre todo, en la reducción de la desigualdad, ¿no? Como salta la desigualdad inicialmente en abril de 2020 mucho y luego se va reduciendo, pero realmente después de tener en cuenta los ERTE y otras ayudas, el incremento de la desigualdad no fue tan grande y, de hecho, en la actualidad estaríamos a unos niveles similares al anterior de la pandemia. Por lo tanto, hay capacidad del sector público de actuar. Pero ¿qué pasa cuando el sector público, como en el caso español, no es muy eficiente a la hora de buscar esos grupos de población que más necesitan la ayuda? La OCDE nos ha llamado la atención ya muchísimas veces con respecto a que las transferencias no se dirigen a los grupos de población que más lo necesitan, ¿no? Y por lo tanto, que estamos haciendo un esfuerzo enorme que se ve recompensado en términos de reducción de la desigualdad de mercado, al final a la desigualdad de la renta disponible, pero que podría ser incluso mucho más potente si lo hiciéramos bien. Y esta sería una propuesta, y os digo un ejemplo típico de por qué este tipo de propuestas no funcionan. Y es, otra vez, la política. ¿Tiene sentido que una universidad pública subvencione con 8.000 euros a una persona que viene de un nivel socioeconómico, una familia con un nivel socioeconómico alto o muy alto? ¿Tiene sentido? ¿No debería pagar algo? ¿Tiene sentido que alguien que va a un colegio privado diga, esa familia diga, qué bien que el año que viene empieza la universidad porque dejaremos de pagar 1.200 euros al mes? Porque la universidad paga eso al año, ¿no? Me pregunto si eso tiene sentido. O sea, aquí en España, con la beca general, por ejemplo, de la universidad, va dirigida a la gente que realmente precisa estas ayudas y tal, pero luego el que no tiene beca general paga muy poco del coste final. Si el coste son 8.000, 8.500 euros, se pagan 1.200. ¿No es este un ejemplo de las cosas que no funcionan bien en términos de eficiencia? Intento ser un poco provocativo, pero es que veo una relación muy clara entre las llamadas de atención de la OCDE sobre lo mal que utilizamos o que hay mucho dinero de transferencias que mandamos a la parte alta de la distribución de la renta, que sí, no tiene mucho sentido, ¿no?
No, yo creo que es un buen punto y es verdad que es complejo, porque por un lado yo creo que la intención de dar ese tipo de transferencias a la parte alta es porque se piensa que en un futuro van a generar una externalidad positiva a la sociedad que va a mejorar, pues por ejemplo, no sé, pensemos que un ingeniero le pagan una parte de la carrera, pero después crea una empresa en España que emplea a diferentes tipos de personas, de diferentes clases sociales, y eso mejora en conjunto, o sea, genera bienestar, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo es que muchas de esas personas que se benefician de la educación pública de España, a veces por circunstancias de la sociedad o del país en general, no acaban devolviendo a la sociedad española. Es beneficio privado. Claro, todo lo que... no acaban devolviendo a la sociedad española eso que han generado. Bueno, me pongo el ejemplo yo, ¿no? Yo me he educado yo he estudiado en la Universidad Pública Española, pero ahora mismo no trabajo aquí. Intento compensar haciendo investigación sobre España, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir es, yo pienso que idealmente, en el caso de la educación me parece un poco más comprensible por el hecho de que se espera que eso luego vaya a tener un efecto positivo, una externalidad positiva. Sí, lo que pasa, habría que cuantificarlo, pero eso supone que esta persona que viene de la clase social alta y que en el colegio privado pagaba 1.200 euros, no irá a la universidad porque le cuesta 1.200 euros al año. Claro, y yo creo que eso es mucho suponer. Pero dicho esto, si toda la evidencia sobre las becas lo que muestra es que lo más efectivo es dar becas por renta, y eso estoy de acuerdo, y rendimiento, ¿no? O sea, que no solo sea por la renta de tus padres, pero también que haya un seguimiento de tu rendimiento. Yo estaría más a favor de que ese tipo de becas solo se le den, en cierta manera, a esas personas que más lo necesiten. Pero solo quería comentar lo anterior como para intentar entender por qué a lo mejor el político ha decidido hacer eso. Que es verdad que si efectivamente hubiese una externalidad positiva, podría llegar a entenderlo. Pero visto lo que hemos visto en los últimos años, está claro que esas externalidades positivas son bastante pequeñas, sobre todo porque muchas de esas personas, sobre todo lo que decía Juan Gabriel, aquellos que son capaces de competir a nivel global, se van del país. No, por mi parte, y por añadir más al debate, en España se da una circunstancia que en otras economías no se dan, y es que, sin querer hacer publicidad, las universidades públicas en España son mejores que las privadas. Efectivamente. Este es justamente, digamos, el problema. Este es el problema, que son las buenas, que las públicas son las buenas aquí. Claro, y eso, en el debate lo que implica muchas veces es, si yo pago impuestos y las universidades públicas son las mejores, yo quiero llevar a mis hijos, independientemente de mi renta, a la universidad pública, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el sector público, evidentemente, debería de discriminar más, en el sentido, bueno, pues esa subvención general y amplia que se realiza para cualquier tipo de renta debería de ser más discriminatoria. Sobre todo, hablando no tanto, o no enfocando mi conversación en torno a las rentas altas o rentas medias, que ya lo habéis hecho vosotros, sino a las rentas más bajas. Es decir, el problema, sobre todo, que yo veo cuando hablamos de las becas es con respecto a aquellas familias más desfavorecidas y que pueden otorgar menos recursos a sus hijos. Familias que apenas tienen libros en sus casas. ¿Por qué? Porque esas familias reciben, en el mejor de los casos, becas. Las reciben tarde. Es decir, un chico que se tenga que desplazar fuera de su región va a necesitar dinero al principio, no en el mes de abril. Pero es que además esas familias van a necesitar mucha más renta. ¿Por qué? Porque no es ya un problema de que ese chico esté estudiando, es que deja, porque no trabaja, de ingresar dinero en la familia. Y eso es un coste importante para determinadas familias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a lo mejor deberíamos de ser más ambiciosos y un poco en la línea que estabais marcando vosotros dos antes, coger y decir, bueno, mirad, a lo mejor en el tramo medio, pues mantener más o menos las cosas como son, el status quo, si no queremos cambiarlo todo y volvernos locos, pero intentar hacer un pequeño trasvase de lo que son la subvención de la matrícula de los alumnos con más recursos hacia aquellos que tienen menos recursos, sobre todo porque, no nos engañemos, si estamos convencidos de que el talento o la genética se reparte a priori
de manera independiente a los recursos de la familia, estamos perdiendo mucho talento por el tramo bajo de la distribución. Y no deberíamos, no nos conviene ni como país ni a título individual. Y tampoco es tan difícil, se puede hacer. No, claro, sí, se puede. De hecho, se ha hecho. En Cataluña se aprobó en el año 2012 un sistema por el cual las becas, llamadas becas equidad, se graduaban en función de la renta. O sea, como siempre, la gente más desfavorecida, etcétera, no pagaba, y luego a partir de un determinado nivel de renta, que era bastante alto, para 4 hijos era en bruto 68.000 euros, bueno, que ya es... se pagaban ya cantidades mayores, no el coste completo, pero cantidades mayores que se utilizaban para beca salario, porque el problema es lo que tú estás comentando, no es tanto la beca, es que esa persona deja de aportar a la familia una potencial renta y por lo tanto hace falta beca salario, la beca sola no es suficiente. Con esos recursos, ayer mismo se aprobó en el Parlamento de Cataluña la reducción de las tasas y la eliminación de este sistema. Este sistema se eliminó y ahora se han reducido las tasas un 30% para todos, independientemente de tu renta. Por lo tanto, bueno, pues vamos en una dirección que desde luego no es la que estamos comentando. Sí. No es la que estamos comentando aquí. Otra alternativa, por añadir un poco también al debate, es repensarnos cuál es el porcentaje de universitarios que queremos en el país. Estamos viendo que, como no cambiemos de modelo productivo, no somos capaces, el mercado laboral no es capaz de absorber tantos universitarios, porque lo vemos, que hay muchos universitarios que están en trabajos que no corresponden con su nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, que es el caso que yo más conozco, además del español, hay 2 tipos de universidades, una universidad mucho más aplicada, mucho más enfocada a trabajos más prácticos, y una universidad que es un poco más parecida a la española, que es más científica, más académica, donde la gente normalmente que va, los estudiantes que van, suelen acabar pues, haciendo más un tipo de trabajo más de investigación. Otra posibilidad sería seguir con un modelo como el que tenemos ahora, pero reducir a lo mejor el número de plazas universitarias, evidentemente teniendo un plan, pensando en qué es lo que se podría proponer para estos estudiantes que a lo mejor no quieren hacer una carrera tan técnica o tan científica, ¿no? Pero bueno, esto lo añado también porque creo que también se podría considerar esta otra dimensión que yo creo que en Alemania no parece que esté fallando. Sí, lo que pasa es que esto te enfrentas a unos problemas políticos y de status quo que son realmente insalvables, por lo que vemos de la historia, porque piensa que ahora claro, mirar la base de la pirámide de población como está, y esa gente es la que está llegando ahora a la universidad, por lo tanto cada vez va a llegar menos gente a la universidad y sin embargo seguimos teniendo, en todas partes tenemos economía, derecho, no sé qué, y con muchas plazas. Y por decir un último apunte al respecto, también tenemos que pensar, yo no tengo una clara opinión, ¿no? Pero sí que deberíamos al menos pensar como sociedad si nos interesa invertir tanto en determinadas carreras. Por ejemplo, ¿tiene sentido que tú inviertas tanto, y me voy a mojar, en medicina, cuando de repente multitud de médicos acaban en Suecia, en Inglaterra y en otros países? Por un lado, yo diría que sí, porque les estás dando oportunidades a los españoles para que puedan tener un buen trabajo, pero por otro lado, como país, me cuesta un poco porque estamos invirtiendo en el crecimiento económico de otros países, que está muy bien, pero me gustaría que si se pudiera invertir en el crecimiento de España, pues todavía fuera mejor, ¿no? De todas maneras, yo aquí... y ya digo que no tengo una opinión formada. Yo aquí te tengo que decir que si nos creemos lo de la Unión Europea, a mí si van a Francia o van a Alemania o van a... ya me va bien, o sea, no creo que... imagínate, Juan Gabriel... imagínate este caso, que España fuera la universidad de la Unión Europea, que todo el mundo viniera a hacer aquí su titulación y luego se fuera pues a Francia, a Alemania, a donde quisiera, sin Italia. Problemas. Encantado, yo no diría que no, yo diría, adelante, los formamos aquí y luego, bueno, van a donde quieran. Si nos creemos lo de la Unión Europea, otra cosa, cada uno se lo cree más o menos. Yo me lo creo y por lo tanto ahí no tengo tanta
tanta percepción de que se está perdiendo los recursos, no, estamos poniéndolos en común entre todos, ¿no? Lo ideal sería que también pasara esto con gente que ha estudiado en Francia, que viniera a España, o gente que ha estudiado en Alemania, que fuera una cosa recíproca. Sí, también, pero ¿no? dada la escala salarial en España, lo veo difícil. Bueno, y vamos acabando, y ahora me gustaría pasar a un tema que tú has comentado, Juan Francisco, el tema de la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados. Tú enfatizabas mucho que lo importante es la igualdad de oportunidades, ¿no? Sin embargo, tuvimos aquí en la Fundación a Michael Sandel presentando su último libro, Contra la meritocracia, y un poco era escéptico incluso de la igualdad de oportunidades, porque decía, bueno, es que la gente piensa que realmente cuando llega a un puesto realmente es por él, no tiene en cuenta pues, que la suerte, los genes, sus genes son distintos de otros genes y tal, y una de sus propuestas era incluso randomizar la entrada en las universidades de Ivy League, ¿no? Habéis oído este tipo de propuestas. ¿Cómo lees esto, Juan Gabriel? Porque es un tema muy complejo, es casi filosófico, de filosofía política. Sí, es bastante filosófico en el fondo. A ver, para los que nos estén escuchando, la desigualdad total se podría básicamente descomponer en 3 elementos. La desigualdad de oportunidades, la desigualdad de esfuerzo y la suerte. Y lo que dice este académico de Harvard es que la suerte es importante en la vida. Yo coincido plenamente. La suerte forma parte de nuestras vidas, ¿no? Pero de la misma manera también el esfuerzo individual que realizamos los individuos es relevante. Al igual que las oportunidades, no todos nacemos en la misma familia, con las mismas condiciones. Entonces, dicho esto, para este autor, básicamente lo que viene a decirnos es el esfuerzo no tiene relevancia, todo se puede deber básicamente a la suerte genética, a la suerte que tengamos a lo largo de la vida, y por tanto nos tenemos que preocupar por el total de la desigualdad, no simplemente por la parte de desigualdad que pueda ser de oportunidades, ¿no? Mi visión es que por mucho que tú quieras hacer que la desigualdad total sea la variable sobre la que actuar, siempre va a haber un componente detrás que va a ser de esfuerzo. Tú no puedes decirle a la ciudadanía, deja de esforzarte. Yo no me puedo ni imaginar a unos padres diciéndole a los hijos, deja de esforzarte en el colegio y de estudiar. O en el mercado laboral, deja de esforzarte por conseguir un mejor trabajo. Independientemente de si la meritocracia es muy importante o muy pequeña o mucho menos de lo que nosotros pensamos, el esfuerzo sí que es relevante. Y no es simplemente un leitmotiv o un moto. Sin el esfuerzo no se pueden llegar a hacer determinadas cosas. Y parte de esa desigualdad refleja, aunque sea muy difícil de medir, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es cuánto de esa desigualdad obedece al esfuerzo de las personas. Si fuéramos capaces, que de momento no lo somos, por carestía de datos, de técnicas, etc., sería relevante, porque esto por poner un caso casi personal, o sea, nosotros nos movemos en el mundo académico, y yo honestamente considero que la diferencia salarial entre los profesores debería ser mayor. En España, ¿vale? En España, no en Estados Unidos, en España. ¿Por qué? Porque considero que el esfuerzo que realizan los distintos profesores no es el mismo. Entonces, ¿es eso relevante? Bueno, para mí sí, porque yo quiero premiar a aquellos que se esfuerzan más. Y creo que es importante transmitir ese mensaje a la ciudadanía, y es que la sociedad sea capaz de incentivar el esfuerzo. Otra cosa es que no todos nacemos en la misma familia, no todos tenemos la misma suerte, y que el sector público o la sociedad sea lo más inclusiva posible e intente reducir al máximo esas diferencias que no obedecen en modo alguno al esfuerzo. Un argumento que se puede decir, y ya no me quiero alargar más, es, bueno, pero es que tu esfuerzo depende también de tus condiciones de partida. Cierto, mi esfuerzo depende de mis condiciones de partida, pero no deja de ser esfuerzo. Y tú puedes descontar de ese esfuerzo mis condiciones de partida. Pero si yo al final del día estudio 4 horas en lugar de 2, eso es importante para mí y para la sociedad. Y la sociedad debería de premiarlo. No simplemente decir, hagas lo que hagas, es indiferente, no tiene relevancia. Ese es mi punto de vista. Un poco, la visión de Sandel es un poco
es muy americana, está muy centrada en el caso americano, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos a lo mismo de antes. Disculpa que te interrumpa, y es proyectamos la realidad estadounidense sobre España. Por poner un simple caso, hace poco han detenido a un empresario en Estados Unidos. ¿Cuál era su delito? Su delito era que de una manera corrupta tergiversaba el currículum vitae de los estudiantes que aplicaban a las grandes universidades estadounidenses. ¿Vale? De ese caso te iba a hablar ahora, me has leído la mente. Vale. Adelante. Disculpa. La introducción, perfecto. Pues lo termino. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la fuerza, la intensidad con la que las familias en Estados Unidos buscan que sus hijos entren en estas universidades es tan fuerte que incluso se echan a los brazos de empresas corruptas, ¿no? Yo, lo que me ocurre, y aprovecho este foro, lo que me ocurre es que en España no se me pasa ni por la imaginación que eso pueda suceder. Es imposible. Porque es que las universidades son, hay unas mejores que otras, ¿vale? Pero la diferencia es muchísimo menor, no se me ocurre, o sea, es inimaginable. No. Entonces, el caso español es un caso muy diferente al que plantea. Bueno, aparte de las notas de corte, hace 30 o 40 años que iban, oye, es que mi hijo, a ver si puede entrar. Ahora es que, ¿cuánto tiene? ¿Tiene más de 13,5? Pues no, va a ser que no. Pero digamos que él ponía este ejemplo, de hecho, este ejemplo en California, que sucedió en California, de hijos de gente de Hollywood que tenía dinero y tal, y que habían entrado porque pagaban, como un ejemplo de que la meritocracia quizás no era tan relevante. Yo lo leí y decía, ostras, pues yo lo leo al revés. Yo lo que leo aquí es que la meritocracia debería ser más relevante, porque estos señores han entrado no por meritocracia. Han cometido un delito. Han entrado por dinero y porque las universidades se han dejado, digamos, se han dejado untar para que entraran. Por lo tanto, lo que hace falta es más meritocracia, no menos, porque por meritocracia seguramente no habrían entrado. Yo me gustaría... Y dejo a Clara que diga, no quiero... Se nota que el tema de la igualdad de oportunidades es un tema que te... Sí, porque, bueno, en fin, personalmente me provoca mucho pensamiento, ¿no? Quería comentar que, poniéndome en el pellejo de un niño que nace en una familia sin recursos o con pocos recursos o sin libros, por así decirlo, le hace un favor que el sistema sea meritocrático a que no lo sea. Porque la única manera que tiene ese chico de diferenciarse con respecto al resto es mediante el esfuerzo. Él no tiene libros, él no tiene recursos económicos, pero sí que tiene lo mismo que los demás, se llama tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas de vida por día. Entonces, ese niño, con lo que sí que puede competir es echándole horas, esforzándose. Entonces, es importante que el sector público ponga a su disposición un buen sistema educativo, medios, recursos, pero si no fomentamos el esfuerzo, este chico va a crecer y cuando termina la carrera va a tener un título como los demás. Y en el mercado laboral no se va a poder diferenciar con respecto al resto de títulos, con lo cual, ¿qué va a primar a la hora de que le contraten? Si tiene idiomas, si tiene informática, si ha hecho máster en el extranjero, y eso no lo va a tener. Y va a acabar trabajando mucho peor que si el sistema educativo hubiera sido capaz de discriminar el talento y el esfuerzo. Y eso creo que, yo lo siento, creo que hacemos un flaco favor a las personas menos favorecidas si no fomentamos el esfuerzo. Porque ellos, en el fondo, la única herramienta que tienen a su disposición es esa, es el esfuerzo. Es que no tienen más. Clara. Bueno, Juan Gabriel ya ha dicho bastante. Yo lo que quería enfatizar es que yo también soy un poco escéptica, al igual que este profesor de Harvard, de la igualdad de oportunidades, porque creo que no existe. Pero no existe no porque no haya voluntad de que exista, es que porque en el momento en el que naces en una familia u otra, tienes una igualdad de oportunidades diferente, ¿no? O tienes acceso a unas oportunidades diferentes. Coincido mucho con Juan Gabriel en que precisamente por eso, precisamente porque un niño que nace en una casa sin libros y otro niño que nace en otra casa sin libros va a tener unas oportunidades diferentes, ahí es donde el gobierno y las políticas pueden hacer que ese niño se ponga al nivel del otro niño, e incluso más si es verdad que se esfuerza más, ¿no?
Entonces, yo creo que lo importante es que, ya que no hay igualdad de oportunidades, porque es muy difícil que haya, y yo creo que hasta el gobierno interviniendo es casi imposible que haya, porque no es lo mismo tener un padre que te lea por las noches a un padre que no te lea por las noches. El papel del gobierno el gobierno juega un rol fundamental a la hora de conseguir el éxito de esos, por ejemplo, de esos niños que tienen menos recursos. Y hablando de desigualdad, es que cuando conseguimos que más niños o que más estudiantes tengan éxito, es que vamos a mejorar los indicadores de desigualdad, porque vamos a hacer que más gente contribuya al progreso, a las rentas, y por tanto vamos a reducir las desigualdades. Entonces, hablando de desigualdad, si mejoramos o corregimos esa desigualdad de oportunidades de alguna manera, conseguiremos también mejorar los indicadores de desigualdad. Y ya el último punto, y relacionado con todo lo que estábamos comentando, desigualdad y movilidad son dos conceptos que tienen alguna relación, pero que no son lo mismo. La movilidad social es algo un tanto distinto de lo que es la desigualdad estática. También aquí existe una visión, yo creo que muy diferente entre la población y lo que piensan los académicos. Yo estuve hace poco tiempo en una presentación de la OCDE sobre movilidad, ¿no? ¿Cuántas generaciones hace falta para que una persona del quintil último pueda llegar a la media, ¿no? En distintos países? Y bueno, España estaba bien, estaba mejor que la media, eran como 4 generaciones, luego Alemania necesitaba 6, etcétera, y solamente estaba mejor que nosotros Dinamarca, Noruega, Suecia, los típicos sospechosos, Dinamarca, Noruega, Suecia y otro país, ¿no? Pero sin embargo tenían otro gráfico muy interesante que era movilidad efectiva frente a movilidad percibida. Y en movilidad efectiva nosotros estábamos muy bien, pero en movilidad percibida éramos uno de los países, si no el que más, donde había una percepción de menor movilidad de todos los países que habían, al nivel de, ojo, Estados Unidos o Chile, que tiene unos niveles de desigualdad como sideralmente más altos, ¿no? De nuevo, o sea, movilidad social, y con esto acabaríamos, es el último punto, porque al final si hay mucha movilidad, pues bueno, las oportunidades, el tener oportunidades es un reflejo de que hay oportunidades. Si no hay movilidad es que no hay oportunidades, efectivamente, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que tenemos datos muy buenos, sabemos que la movilidad, entendido como que los hijos tienen unas rentas superiores a sus padres, ha caído desde los años 40 a los años 80 del 90 y pico % al 50%. No es este indicador tan americano de si voy a vivir mejor que mis padres o no, ¿no? Este indicador no lo tenemos para otros sitios, pero digamos, parece que por cálculos que se realizan, el caso español no sería un caso de un inmovilismo social y de una parálisis social en absoluto, ¿no? ¿Qué percepción tenéis vosotros de esto y de nuevo de esta paradoja de la realidad frente a la percepción? Pues yo creo que tiene mucho que ver también con un punto que ya hemos debatido, que es la traslación de los valores de Estados Unidos y de sus estudios a la economía española. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de movilidad, en un principio hay como 2 tipos de movilidad: la movilidad en una sola generación entre las personas en la escala salarial, y luego lo que sería la movilidad intergeneracional. Bueno, pues en torno al 2012, el asesor económico de Barack Obama, Alan Krueger, pues utilizando una curva de Miles Korak, pues propugnó la llamada curva del Gran Gatsby, ¿no? Y entonces decía, Estados Unidos tiene una desigualdad muy alta. Bueno, esta curva del Gran Gatsby, para los que nos estén escuchando, lo que nos dice es que a mayor desigualdad, menor movilidad intergeneracional, ¿no? Entonces, claro, la proyección que hacía este economista era, como la desigualdad en Estados Unidos es muy alta, pues entonces la desigualdad de oportunidades, entendida como movilidad intergeneracional, va a ser muy baja en un futuro cercano en Estados Unidos. Y por derivación, lo que ocurre es que como la desigualdad en España ha aumentado, pues entonces, claro, las alarmas se encendieron, y es, la movilidad intergeneracional va a ser más pequeña en España.
¿Qué hay que decir? Bueno, cuando uno ve España en ese esquema, en esa curva, se encuentra con que Estados Unidos está aquí y España está aquí. Es verdad que los países nórdicos, como bien señalabas antes, están por aquí, pero España está en el tramo medio. Esto no quiere decir que tengamos un discurso conformista o que nos conformemos con lo que tenemos o que queramos lo que tenemos. Siempre hay que mejorar, hay que intentar luchar por mejorar los datos, ¿no? Pero lo que tampoco puede ser es pasarnos de rasante y transmitir un mensaje excesivamente negativo o pesimista porque eso nos bloquea. Es decir, lo único que hace es que alguien pueda pensar que estamos exagerando las cosas, sobreestimando los datos y que no nos tomemos lo suficientemente en serio el problema al fin y al cabo. Existe una desigualdad intermedia y existe una movilidad intergeneracional intermedia cuando nos comparamos con el resto de países. Si luego ponemos la lupa, pues evidentemente a mí me gustaría que hubiera una mayor movilidad intergeneracional en España, ¿no? También hay que decir otra cosa, en honor a la verdad. En estos estudios de la curva del Gran Gatsby, que han tenido mucho aditamento en los medios de prensa y en los medios académicos, tienen grandes limitaciones. Todavía son estudios muy preliminares. Son análisis de correlación, no de causalidad. Cuando introduces más controles en la ecuación, te encuentras con que el poder explicativo se reduce significativamente, con que la diferencia de años entre las dos variables, la desigualdad y la desigualdad de oportunidades, te encuentras con que muchas veces no hay ni 10 años, con lo cual corres el peligro de estar midiendo la misma cosa en los dos ejes. Porque al fin y al cabo la movilidad intergeneracional, como es desigualdad de oportunidades, es parte de la desigualdad total. Sí, sí. Y luego muchas veces cuando mides la desigualdad de oportunidades o movilidad intergeneracional, como es muy complicado de medir, a veces se basan en modelos, no se basan en datos reales. Entonces, los estudios que yo he visto y los que yo he realizado abundan en que existe esa relación, pero todavía hay que darle el peso que tiene, y es que es un poco preliminar, hace falta mucho más. Y sobre todo que España, dentro de lo que cabe, el mensaje no es optimista, pero yo tampoco sería pesimista, honestamente. Claro. Coincido con Juan Gabriel, además en España por fin hemos tenido acceso a datos administrativos para poder analizar la movilidad intergeneracional. Se ha creado un atlas muy similar al que han elaborado en Estados Unidos, el laboratorio Etchetti, y los primeros resultados, que los ha realizado un doctorando de París, encuentran que, como Juan Gabriel dice con estos datos, que en España la movilidad intergeneracional es... los indicadores no son tan malos como en Estados Unidos, son un poco peores que en los países escandinavos. Pero no mucho peores, ¿eh? Me sorprendió que... No tan, pero no son tan... Yo creo que son peores en Estados Unidos. Son peores, sí. Pero no tanto como tú esperarías. Bueno, en función de cómo... Aunque es verdad que los resultados hay que cogerlos con cuidado, porque cada base de datos es diferente, las cohortes son diferentes. Cortas, entonces, bueno, tampoco quiero... Pero es verdad que todo apunta a que España, como bien decía Juan Gabriel, está entre medias entre los países nórdicos y Estados Unidos. Pero una cosa que sí que me gustaría enfatizar y que lo analizamos en el informe de España 2050 es que en España la movilidad fue altísima entre 1980 y 1990, cuando España estaba progresando y creciendo. Cuando salimos de la transición, nuestros padres, la generación de nuestros padres, subió muchísimo de clase social respecto a sus padres. Pero a comienzos de los años 90 y en los 2000, cuando las tasas de crecimiento empezaron a caer y España empezó ya a asemejarse al resto de economías avanzadas, pues la movilidad también empezó a ser menor, ¿no? Entonces, es verdad que no tenemos unos datos alarmantes, pero ya no tenemos los niveles de movilidad de los años 80 y 90. Yo quería hacer esa reflexión que España ahora se asemeja más a los países avanzados, pero eso también nos hace asemejarnos también en otros indicadores, como el tema de la movilidad. Pues muy bien, pues hasta aquí iríamos. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Clara, muchísimas gracias. Y gracias a los telespectadores. Esperemos que la sesión de hoy, esta charla de hoy, les haya resultado de interés, y hasta la próxima charla aquí desde la Fundación Ramón Areces.